¿Alguna vez has sentido de que ya no tienes fuerzas para seguir? Sientes como que Dios te ha abandonado, que ya no te está escuchando, y a veces parece que el problema no tiene solución. El día de hoy y durante los siguientes sábados vamos a poder aprender cuál es la respuesta a todo este sentimiento, cuál es la respuesta a esta forma de pensar o de sentirse. Bienvenidos al programa Conversando con Dios y vamos a discutir todo esto el día de hoy. Una vez más, estamos empezando un nuevo tema de estudio, precisamente se llama En el crisol con Cristo. Para poder entender esta parte, vamos a analizar solo la primera palabra. El crisol es precisamente este objeto que se utiliza para poder purificar algunos metales. Se utiliza mucho para lo que es poder purificar el oro. Para sacar las impurezas del oro es que se utiliza un crisol. Pasa por temperaturas muy altas este metal para poder hacerlo cada vez más puro, más puro, más puro. Entonces, durante estos meses vamos a poder estudiar cómo es que esas pruebas, cómo es que esas dificultades, cómo es que ese calor que puede ofrecer la vida a veces sirve para podernos purificar, sirve para podernos hacer más puros cada vez. Marvin, ¿cómo estamos el día de hoy? Bien, Rubén, estamos acá listos ya para emprender, ¿no?, este nuevo estudio, ¿no?, que nos está ofreciendo este nuevo trimestre. Va a estar muy interesante, ¿no?, porque va a ser un estudio como muy aplicativo a nuestra vida, ¿no? Un estudio de que nos va a llevar a ver las cosas de diferente manera, a lo mejor a enfrentar los problemas de diferente manera. Exacto. Y precisamente esta semana vamos a poder conversar, vamos a poder hablar de el crisol del pastor. El crisol del pastor. Y lo vamos a basar el tema de hoy yo diría que en el salmo más conocido, que es el Salmo 23. Sí. Jehová es mi pastor, ¿verdad? Entonces, para todas las personas que no estamos muy familiarizados con este capítulo, entonces nosotros recomendaríamos que ellos puedan darle también una leída a este. Vamos a ir tocando solo algunos de los versículos. Es un salmo bastante corto, pero vamos a ir analizando algunas partes vamos a ir interesantes, vamos a decirlo así. Marvin, el Salmo 23, el versículo 1 dice, nada me faltará, ¿verdad? De Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero también unos versículos más adelante dice, confortará mi alma. Entonces, ¿a qué se refiere con que nada me va a faltar? Y luego me dice, va a confortar mi alma. Una persona necesita confort, una persona necesita eso cuando en realidad está sufriendo. Entonces, ¿cómo nada me falta? Y también me dice, voy a sufrir. ¿Cómo podrías explicar eso? Sí, es interesante porque podemos ver de que a veces a nosotros como seres humanos no nos gusta el sufrimiento, ¿no? No queremos pasar por dificultades, pero cuando Dios dice nada te faltará, no es que se está refiriendo a que a nosotros no nos va a pasar nada, sino que en esos momentos difíciles nada nos va a faltar. Dios va a estar con nosotros. Nosotros vamos a tener que aprender a confiar en Él, porque el no faltarnos nada, hay problema, ¿verdad? Hay problema, porque nosotros como seres humanos, más que todo como cristianos, tenemos que pasar por esas pruebas. Pero en esas pruebas Dios nos dice, nada te faltará, ¿verdad? Eso es lo que nos quiere dar a entender el salmista. Correcto, porque ahora, si nosotros hablamos, porque precisamente se llama Jehová es mi pastor, si hablamos del paralelismo que se está haciendo, la comparación que se está haciendo, la oveja en realidad no sabe que es buena para ella, simplemente sigue al pastor. Inclusive,
el texto, cuando dice el capítulo, también menciona, dice, me guiará por sendas de justicia. Algunas versiones mencionan, me guiará por caminos correctos. Y ahora, y empezamos a llevar a lo que ocurre en la realidad, y estoy seguro que muchas de las personas que nos están escuchando están de acuerdo. Estamos en una sociedad donde a lo malo se le está empezando a llamar bueno y a lo bueno se le está criticando. Entonces dice, me guiará por caminos correctos, me guiará por sendas de justicia. Y muchas veces el camino correcto no es el más fácil. La decisión correcta no es la más sencilla de tomar, ¿verdad? Exacto, sí, es así. Nosotros como seres humanos queremos a veces escoger nuestro propio camino. Queremos escoger el camino que nosotros pensamos que es correcto. Pero Dios no, Dios nos elige el camino correcto, aunque ese camino van a haber tropiezos y van a haber dificultades, pero ese es el mejor camino. Eso es lo que Dios quiere que nosotros, el camino que nosotros sigamos, ¿verdad? Entonces, el salmista está haciéndonos que entendamos que no todos los caminos son los correctos. Hay un camino, y es el camino que Dios nos dice que tenemos que seguir. Aunque en ese camino van a haber dificultades, pero es el mejor camino. Correcto, mira, muy interesante lo que vas a decir, dice, me guiará por senda, y habla de uno. Y interesante lo que has mencionado, porque me guiará por senda de justicia. No me dice por las sendas, no dice varias, no dice por los caminos, pero aún así, el camino correcto va a ser el más difícil. El camino correcto va a ser muchas veces el más complicado de tomar. Y es ahí precisamente donde viene la parte difícil, donde viene la decisión por tomar. Tenemos una prueba, tenemos una situación en la que tal vez nos convendría tomar la opción equivocada, porque nos va, entre comillas, nos va a aliviar la presión o nos va tal vez a quitar, cuando dice, la incomodidad. Pero si es que estamos con Dios, si es que estamos sujetos a Dios, si es que estamos dependiendo de Dios, entonces vamos a seguir el camino correcto, que insisto, un sendero, si hablamos de un sendero ya en la parte de la parte geográfica, un sendero es un camino donde no es sencillo transitar. Si vemos nosotros y conocemos la función de un pastor de ovejas, es guiarlos a donde haya un buen lugar, donde vayan a comer, pero mientras tanto tiene que pasar a veces por lugares donde hay rocas, por lugares tal vez donde hay un río, tienen que cruzar. No siempre los va a llevar por un valle suavecito, pero hay lugares por donde hay que transitar que no son nada sencillos. Exacto, sí, y también vemos, ¿no?, cómo el salmista hace la referencia al pastor. ¿Cuál es la función de un pastor? Si vemos, la función del pastor era que él tenía que cuidar de esas ovejas. Estar seguro de que no le faltaba una oveja. Él tenía que saber que todas las ovejas estaban ahí. Él tenía que saber que cuando en las tardes, cuando él recogía esas ovejas, saber que todas estaban ahí, ¿verdad? Y esa es la función de Dios con nosotros. Dios es nuestro pastor. Él es nuestro pastor y Él se interesa por sus ovejas y Él vela por sus ovejas. Entonces, esa es la función de Dios. Dios es nuestro pastor. Claro. Y ahora, el versículo también que tenemos en el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Entonces, estamos hablando ya de el mismo Salmo, el mismo capítulo nos dice que va a haber momentos donde vas a andar por un camino oscuro, un camino que no va a ser sencillo. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Y ahí es donde empieza a depender nuestra fe en Dios. Ahí es donde empieza a depender si es que nosotros creemos o no creemos, o tenemos fe o no tenemos fe en Dios. Porque el camino de la sombra de la muerte te está diciendo de que hay algo muy difícil. Ahora, y ahí viene precisamente, creo, la parte del tema de este estudio, dice el crisol con Cristo. Entonces, nos va a purificar, nos va a ayudar a mejorar. Y algo que estamos conversando antes de que inicie el programa es, esos caminos difíciles, esas pruebas duras siempre nos acercan a Dios. Esas pruebas duras
siempre hacen que dependamos más de Dios o que ocurre en algunos otros casos. Eh, no siempre en esas pruebas difíciles las personas buscan a Dios. Hay unas que se separan de Dios, hay unas que en esos momentos difíciles se apegan más a Dios, confían más en Dios, ven la mano de Dios obrando en su vida, pero en caso de otras no. Se separan de Dios prácticamente. Pero eso depende de la relación que tú tengas con Dios. Correcto. Y ahora, y eso creo que es importante enfatizar. Nos está diciendo precisamente con lo que estamos conversando es de que la prueba nos va a servir para podernos purificar. La prueba nos va a servir para que podamos acercarnos más a Dios. Pero no quiere decir que muchas veces renunciamos y decimos yo ya no quiero seguir. Y vamos a decir, la continuación de eso, a mi punto de vista, la continuación de este salmo está en la parábola de la oveja perdida. La parábola de la oveja perdida que le encontramos en Mateo nos da un detalle muy importante. La oveja se extravía, se aleja del pastor, termina en un barranco y todavía en los espinos. Se alejó por completo del pastor en el momento difícil. Pero en el momento que esa oveja llamó al pastor, el pastor vino de inmediato. Entonces, en el momento en que nosotros estamos sufriendo y nos apartamos inclusive de Dios, creemos, como dije al comienzo, creemos que Dios nos ha abandonado, creemos que ya no importa cuánto lo intente, pero en el momento que clamemos a Dios, Dios va a estar ahí. Y yo creo que es una de las promesas. Así es, sí, este salmo es bien hermoso porque muchos lo leemos y muchas saben de lo que estamos hablando. Y es muy interesante, ¿no? Porque ¿cuál es la enseñanza de este salmo? La enseñanza de este salmo es que en esos momentos difíciles Dios no te deja solo. Dios por eso dice, en el crisol con Cristo. En otras palabras, en el problema con Cristo. Si vas a estar en un problema, Cristo va a estar contigo. Si tienes una dificultad, Cristo va a estar contigo. Acordémonos de los jóvenes hebreos. Exacto. De Daniel y sus amigos. ¿Quién estaba con ellos en esos momentos difíciles? Cristo. ¿Quién estaba con Daniel en el foso de los leones? Cristo. Entonces, es lo mismo que Dios nos está diciendo a través de este salmo. Correcto. En el crisol con Cristo. Y ahora, para las personas que nos están viendo, permítanme leer esto que creo que es un poema en realidad que es anónimo, pero dice, una noche soñé que caminaba por la playa con Dios. Durante la caminata, muchas escenas de mi vida se iban proyectando en la pantalla del cielo. Con cada escena que pasaba notaba que unas huellas de pies se formaban en la arena, unas eran las mías y las otras eran de Dios. A veces parecían dos pares de huellas y a veces un solo par. Esto me preocupó mucho porque pude notar que durante las escenas que reflejaban las etapas más tristes de mi vida, cuando me sentía apenado, angustiado y derrotado, solamente había un par de huellas en la arena. Entonces le dije a Dios, Señor, tú me prometiste que si seguía siempre, caminarías a mi lado. Sin embargo, he notado que en los momentos más difíciles de mi vida, había solo un par de huellas en la arena. ¿Por qué cuando más te necesité, no caminaste a mi lado? Entonces Dios me respondió, querido hijo, yo te amo infinitamente y jamás te abandonaría en los momentos difíciles. Cuando viste en la arena solo un par de pisadas, es porque yo te cargaba en mis brazos. Entonces, recordemos de que tenemos un Dios que en los momentos difíciles va a estar ahí para cada uno de nosotros. Amén. Recordemos que tenemos un Dios que nos va a apoyar en todo momento. Y también, para poder concluir, recordemos también poder compartir con las demás personas, si queremos que alguien escuche y vaya aprendiendo precisamente de todos los temas que se van tocando. Un saludo especial para cada una de las personas que están conectadas, para Libni, para Jenny, para todos los que nos están siguiendo y los esperamos para poder seguir conversando con Dios el próximo sábado. Nos vemos.